la semana antepasada, a los que vinieron, enseñé sobre el uno, right? Hay los seguidores de Jesús y hay los unos, right? Hay los discípulos y el uno. El discípulo es alguien que ha hecho la decisión a seguir a Cristo y seguir sus enseñanzas. Es alguien que ha confesado que Jesús es el Señor de su vida y han permitido que Jesús sea el que reina, gobierna sobre su vida, que tenga totalmente autoridad sobre su vida. Right? El discípulo es el creyente o el cristiano verdadero. Es el que viene a la iglesia, pero viene para adorar al Cristo resucitado. El uno es el perdido. El uno es el que no conoce a Jesús como el Señor de su vida y menos como el Salvador. El uno es el que no ha puesto su fe en Cristo Jesús y no ha puesto su fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El uno puede ser así como mi hermana Candy, mi hermano Victor, un drogadito, o la que en vez de venir a la iglesia, hoy está allá en Luisiana, en los casinos. O es una que está en la cantina, o muchas veces cuando pensamos en el uno, pensamos pues uno que está en el cárcel, pero también el uno es tu vecino, es una persona calmada, no causa problemas, no tiene vicio, pero no conoce a Jesús como el Señor de su vida. Y en muchas ocasiones el uno se encuentra en la iglesia. Viene porque pues, su esposa lo hace venir, viene porque sus padres lo hacen venir, viene porque les gusta el ambiente, quizás tienen algunos amigos aquí, vienen porque les gusta la música o les gusta escuchar la enseñanza, vienen porque después del servicio se sienten bien, como que si ya cumplieron con Dios o con algo, y están en la iglesia pero siguen siendo un uno, no han puesto su fe completamente en Cristo Jesús. El discípulo ama lo que Cristo ama y odia lo que Cristo odia. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y porque tenemos la mente de Cristo. Si el discípulo tiene Cristo en él o en ella y tiene la mente de Cristo, entonces va a amar lo que Cristo ama y va a odiar lo que Cristo odia. Hoy no voy a tocar mucho el tema de qué es lo que Cristo odia, pero sí voy a tocar qué es lo que Cristo ama, porque el discípulo debe de tener el corazón de Cristo. ¿Right? Cristo ama a dos grupos de personas. ¿Right? Primeramente, Cristo ama a la iglesia. ¿Right? Ahora, cuando digo la iglesia, no estoy hablando meramente de una iglesia local como la iglesia del pueblo. Digo la iglesia como la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, creyentes en todas partes del mundo en los últimos 2000 años atrás. Esa es la iglesia. La iglesia del pueblo es una expresión como iglesia local de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. ¿Right? Y cuando digo la iglesia universal, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de la iglesia en el cuerpo de Cristo. ¿Right? Cristo ama a la iglesia. ¿Right? Y ha escogido a trabajar por medio de la iglesia local. ¿Right? La iglesia local no son estos 4 paredes, sino que somos nosotros, la asamblea. Y esto lo vimos durante la cuarentena del año pasado, que nos prohibieron de venir a la iglesia. La iglesia no se detuvo porque como más antes cantábamos, la iglesia sigue para adelante. Right? Y Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo sabemos que Cristo ama a la iglesia? Primeramente, Cristo vino a establecer la iglesia. Okay. Cristo vino a morir por la iglesia. Uno, Cristo vino a establecer la iglesia. 2, Cristo vino a morir por la iglesia. Tercero, en este momento, Cristo Jesús está sentado a la diestra intercediendo, pero está intercediendo ¿por quién? Está intercediendo por la iglesia. Y viene un día, y ese día viene pronto, cuando Cristo va a regresar. ¿Y por quién va a regresar? Va a regresar
por la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Let me tell you, Jesus loves the church. So, como discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, de su palabra, de sus enseñanzas, de su vida, gente que decimos tenemos la mente de Cristo y Cristo Jesús está en mí, tengo el Espíritu de Cristo en mí. Si Cristo ama a la iglesia, nosotros debemos de amar a la iglesia. Cuando alguien a mí me dice que es un creyente de Jesús, pero no les gusta ir a la iglesia, no les gusta estar alrededor de la gente de la iglesia, esa persona es una persona perdida. Right? Esa es una persona que realmente no conoce a Jesús. Right? Los que realmente me conocen, hay gente que dicen que me conocen, pero no me conocen. Right? Años atrás, mi papá estaba en Luby's, había un Luby's, un restaurante aquí cerca. Y haciendo plática con alguien, él les preguntó, ¿van a la iglesia? Y ellos dicen, sí. Y le preguntaron a él, ¿tú vas a la iglesia? Y él les dijo, yo voy a la iglesia del pueblo. Y le dijeron en su cara, yo conozco al pastor Roberto Rubén muy bien. Y les dijo mi papá, pues qué bueno. Vino y nos platicó eso en la casa. Mi hermano no le creyó. Y unas semanas después, mi hermano y él andaban comiendo en el mismo restaurante. Y lo mismo les pasó con otra pareja. Hay gente, yo conozco, ni saben qué es mi soda favorita. Right? If you're wondering, Dr. Pepper, like that, it's okay. Pero cuando conocemos a Jesús, el que realmente me conoce sabe que me gusta. Right? Sabe que me gusta comer. Sabe que me gusta de pasatiempo o de hobby o lo que sea. Y el que conoce a Jesús realmente conoce el corazón de Jesús. Jesús ama a la iglesia. So, tú no puedes decir que eres un seguidor de Jesús, un creyente de Jesús y separarte de la iglesia. Hay gente que están afuera de la iglesia y que no, que la iglesia está lleno de hipócritas y que el otro. Es verdad, es true. Yo no estoy aquí para negar que no somos perfectos. Es más, estoy aquí para admitir que no somos perfectos. Pero estamos aquí alabando, adorando y exaltando al único perfecto. Su nombre es Cristo Jesús. His name is Jesus Christ. Y Cristo ama a la iglesia. Jesus loves the church. Right? So nosotros debemos de amar a la iglesia. Segundo grupo, Cristo. Well, les voy a leer algo. All right. San Juan capítulo 13 versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Right? Si yo digo que soy un discípulo de Cristo Jesús, pero no me quiero congregar en una iglesia, entonces ¿cómo estoy amando a los otros discípulos de Jesús? Porque los discípulos de Jesús se encuentran en la iglesia. So, si yo digo, yo no necesito ir a la iglesia, well, si quieres cumplir el mandato de Jesús, si quieres estar bien con Jesús, si quieres realmente seguir con Jesús, tienes que ser parte de la iglesia. Right? No meramente la iglesia del pueblo, pero tienes que ser parte de la iglesia. No te puedes separar o aislar de la iglesia, porque Jesús dice, esa es la manera que el mundo va a conocer que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo vas a amar a otros discípulos si te separas de ellos? Right? It's impossible. El otro grupo que Jesús ama es los unos. Y como expliqué al inicio, los unos son los perdidos, right? Los que no conocen a Cristo Jesús como el Señor Salvador de su vida. Right? ¿Cómo sabemos que Cristo ama al uno? Pues Cristo vino a morir por el uno. Y hubo un momento donde cada uno de nosotros, antes de venir al conocimiento de Jesús, éramos un uno. Right? Un uno. Éramos, como Jesús explicó, del pastor que tenía 100 ovejas. Y uno se había perdido y deja los 99 para ir y buscar al uno. Y cuando regresa, dice Jesús, regresa con el uno sobre sus hombros gozosos. Right? Quiere decir que está alegre porque un uno se ha rescatado, has saved. Right? Dice Lucas capítulo 15 versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por el uno
un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Right? Cuando el uno viene a la iglesia, cuando el uno se encuentra con Cristo Jesús, en el cielo hay gozo, hay alegría. Right? Y so Cristo tiene un corazón para el uno, y si nosotros tenemos la mente de Cristo y Cristo Jesús está en nosotros, nosotros debemos de tener un corazón para el uno. Right? Yo a veces me quedo como, oh my, really. Hay gente que dicen, quieren que la iglesia solamente se concentre en los que están presentes. Quieren que la iglesia solamente se concentre entre comillas, en los salvos. Right? Pero de eso no se trata. Right? Realmente Cristo vino a rescatar a lo que se había perdido. Right? Y son nosotros como seguidores de Jesucristo debemos de tener un enfoque. Right? Debemos de darle una importancia al perdido, al uno. Y uno de mis versículos favoritos en la Biblia lo encontramos en Marcos capítulo 10. Cristo Jesús, hablando de Él mismo, dice en Marcos 10 versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y de ahí lo que dice Jesús de Él mismo, y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios que Cristo te rescató. 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 Así como mi hermana Candy y mi hermano Víctor, Cristo los rescató. Él nos ha rescatado a nosotros. Quizás tú eres uno que estás presente hoy esta mañana. Te digo con toda confianza que Cristo también murió para rescatarte a ti. Gloria a Dios que Cristo vino a rescatar al uno, al perdido. Si Jesucristo ama a la iglesia, sus discípulos deben de amar a la iglesia. Y si Cristo ama al uno, al perdido, sus discípulos deben de amar al uno, al perdido. Ok. Hoy esta mañana me quiero concentrar en San Juan capítulo 1 y en San Juan capítulo 5. Voy a compartir con ustedes dos palabras que Jesús da. La primera palabra es venir y ver, y la segunda palabra es sígueme, follow me. San Juan capítulo 1 versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahora, San Juan está hablando, el Evangelio de San Juan fue escrito por Juan el apóstol, right? Apóstol, un discípulo de Jesús. Y él está hablando en este caso de Juan el Bautista. Right? Son dos Juanes diferentes. Right? Juan, como hoy, era un nombre común. Juan el Bautista, y de ahí conocemos ahora como San Juan, o Juan el apóstol Juan. Y dice que estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Uno de esos discípulos era Juan el mismo. Right? Juan se está recordando de un día muy importante. Dice el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista le dice a Juan y a su compañero, que dos eran discípulos de Juan el Bautista, ve a Jesús y dice: mira, he aquí el Cordero de Dios. Ellos como judíos, inmediatamente entienden algo. Right? El Cordero era para derramar sangre. Right? El cordero se usaba en los sacrificios. Right? Ellos entendieron que si Jesús era el Cordero de Dios, entendían en un parte de ellos que Él iba a hacer el sacrificio para ellos, que Él había venido para rescatarlos. Dice el versículo 37. Lo oyeron hablar los dos discípulos y dice: y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí,
que traducido es maestro, le dijeron: maestro, ¿dónde moras? En otras palabras, queremos ir a donde te estás quedando, queremos platicar, pasarnos un tiempo contigo. 39. Les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Venir y ver. ¿Qué es lo que les dijo? Venir y ¿qué? Y ver. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Recuérdense de eso, que era como la hora 10. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Venir y ver. Todo esto empieza de que hubo uno que conocía a Jesús, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista ve a dos de sus compañeros y ¿qué les dice? Le dice: look, ahí está el Salvador, ahí está el que ha venido a rescatarnos, ahí está el Señor, ahí está Jesús, ahí está el Cordero de Dios. Y de ahí se les dijo: venir y ver, venir y ver. Yo creo con todo corazón, según lo que yo leo en las Escrituras, que cada uno de nosotros tenemos el llamado de Jesús, lo que le llamamos la gran comisión. Tenemos la comisión dado de Jesús de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A cada uno de nosotros nos toca a compartir las buenas nuevas, de hablarle al uno de Cristo Jesús. Okay. Every one of us. Les voy a decir que yo soy, al lado de mi mamá, 5ª generación que hemos caminado con Jesús en el Evangelio. Mis sobrinos ya van en 6 generaciones de seguidores de Jesús. Soy el típico que más antes decíamos, nacido y creado bajo las bancas de la iglesia. Okay. Nacido y creado bajo allí de las bancas de la iglesia. Y cuando uno es creado en la iglesia como su servidor, y especialmente en esta posición de ser pastor, director de Radio Aleluya y Aleluya TV y Pueblos Road Christian School, estoy rodeado de discípulos, estoy rodeado de creyentes en Jesús. Tengo mi esposa, tengo mis 2 niñas, espero pronto decir que tenemos un niño. Alguien ayúdame con un amén, right? You know, like that. Tengo mi esposa y mis hijos, mis hijas. Mi tiempo es limitado. Pocas veces voy y salgo a comer con unos compañeros, y la mayoría de mis compañeros son pastores, son músicos en la iglesia, son un tipo de ministro. Y honestamente, conozco personalmente, que yo digo, oh, lo conozco, trabajo con él o voy a la escuela, pocos unos. Muchas veces uno ya en la iglesia, 5, 10, 15 años en la iglesia, y como que si no hay muchos unos alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que entender que es importante que la iglesia, los seguidores de Jesús, tengan un corazón para el uno, para el perdido. Mi deseo, quizás no es tu deseo y quizás no vas a estar de acuerdo con lo que yo digo de esta iglesia, pero mi deseo de la iglesia del pueblo es que la iglesia del pueblo esté lleno de pecadores. Amén. Todos los santos dijeron, pues que no sean ladrones y que no se sienten enseguida de mí. La mayoría de nosotros, aunque yo me creé en la iglesia, pero era un uno. Y la mayoría de nosotros llegamos a ser discípulos de Jesús porque alguien nos trajo a la iglesia. Alguien nos trajo a la iglesia. Tus papás, un amigo, una novia, I mean, who knows, right? Alguien te trajo a la iglesia y hey, vamos a la iglesia, right? Tú invitas a alguien a la iglesia, vamos a la iglesia, y lo primero que ¿qué hacen en esa iglesia? ¿Y en esa iglesia qué hacen? Tu respuesta debe ser la respuesta de Jesús. ¿Qué fue su respuesta? Venir y ver. Right? Venir y ver. Right? Mi hermana Candy, ella no sabía lo que le esperaba en esta iglesia. Ella ni sabía si era iglesia católica, evangélica, ella no sabía, ella simplemente vio que decía la iglesia. Right? Llegó a la iglesia, vino
a ver, y en ese momento hubo un cambio que sucedió en su vida. Ella lo dijo, desde de arriba hasta abajo, Dios cambió su vida como Dios cambió nuestras vidas, porque vinimos a ver lo que Dios estaba haciendo aquí. We came to see. So, aunque creo con todo mi corazón que cada uno de nosotros tenemos el llamado de testificar, de predicar, como tú lo quieres decir, también tenemos el llamado de traer gente a la iglesia para que ellos puedan ver, right? Para que ellos puedan ver. Esa es la mayoría de nosotros que estamos aquí, fue en la iglesia que nos salvamos. Right? Fue en la iglesia que nos salvamos. Right? So Jesús dice, bueno, venir y ver. En Lucas capítulo 5, versículo 27, la palabra dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Sígueme. Venir y bien. A otros les dice ¿qué? Sígueme. A unos les dice venir y ver, y a otros les dice sígueme. Right. Ahora, los publicanos, en este caso, él se llamaba Leví. Leví es un nombre judío, right? Era un judío. Y los judíos odiaban a los publicanos. Right? Los judíos odiaban a los publicanos porque Israel 2000 años atrás era gobernado por Roma. Right? Y los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno de Roma y eran los que colectaban las impuestas o los taxes, como decimos aquí en Texas, right? Las taxes, los impuestos, y de ahí se lo entregaban a los romanos, y a veces agarraban más y se quedaban con un poquito y de ahí le entregaban el resto a las autoridades. Los judíos odiaban a los publicanos porque los miraban como traicioneros, o como decimos en inglés, as sellouts, right? Se habían vendido. Right? Dice el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Jesús le dice a Leví, sígueme, y él deja todo y sigue a Jesús. Versículo 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Jesús le dice a Leví, sígueme. Leví deja todo, sigue a Jesús, y de ahí le hace una fiesta en su casa, y hay otros publicanos allí, y hay todo tipo allí. Mira lo que dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. All right? Ahora, los escribas, los fariseos, los saduceos son los que están son los religiosos del día. All right? Hoy en la iglesia está llena de fariseos, de escribas, de saduceos, y eso se molestan que hay gente que no son salvos en la iglesia. Right? Se molestan que hay gente en la iglesia que no conocen al Señor. Se molestan. Right? Llega una muchacha por primera vez y no conoce nada de nada y está vestida media no muy decente, vamos a decir. No sabe nada de nada. She doesn't know anything. Right? Ahora llegó uno y apenas lo invitaron primera vez, anda afuera fumando. Mira, los de la iglesia del pueblo andan fumando allá afuera. Right? Esos son los escribas, los fariseos, los saduceos, los religiosos del día. Mira, repito, como pastor, mi deseo. Mira, si vemos alrededor, just look around. Right? Yo sé que por lo de COVID, pero vamos a poner COVID a un lado. Si vemos alrededor, veo mucho blanco. ¿Por qué veo mucho blanco? Right? Porque hay espacio para otros. Right? Esos espacios son para los unos. Right? Esos espacios son para los perdidos. Esos espacios son para los pecadores. Yo no puedo hablar de otra iglesia, pero en la iglesia del pueblo todos los pecadores son más que bienvenidos. You're all welcome. Vénganse. Por eso las madres buenas y las madres malas. Tráiganme las malas. I'll take them. I'll take las malas. Tú me los traes. No las quieres en tu iglesia, está bien. Córrenlas y me las mandan para acá. Like that.
Aquí yo las voy. No, I'm just kidding like that. Okay. So, ¿qué criticaban? Decían, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con quién? Y pecadores. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Dice el 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Sino los enfermos. Ay, yo no voy a la iglesia, puro pecadores. Yo no voy a la iglesia, puro hipócritas. Yo soy el primero a admitir que la iglesia está llena de hipócritas, empezando con este. Soy el primero a admitirlo. ¿Por qué? Porque todos estamos enfermos. La diferencia del fariseo, saduceo, escriba, el religioso, que no quiere estar alrededor de los unos, de los pecadores, es que yo puedo admitir que estoy enfermo, él no lo puede admitir. Pero porque tú y yo podemos admitir que estamos enfermos, entonces hay ayuda para nosotros, porque Cristo vino para los enfermos. ¿Sí? Andaba viendo un video de un muchacho que hace así videos chistosos y él está, ¿cómo se dice? Remediando así a su papá, ¿verdad? Dice, no hombre, ese Ricky siempre se anda quejando y que le duele, y que le duele, y que le duele. Y dice, ve al Walgreens, ¿verdad? Y ve a Walgreens que agarra algo, todo lo que te duele, ve a agarrar una aspirina o algo, right? Like that. ¿Y qué problemas con el esposo? ¿Y qué problemas con la esposa? ¿Y qué problemas con los hijos? ¿Y qué problemas en el trabajo? ¿Y qué problemas? Ven y ver. Que te están platicando tu familia, tus compañeros de todos sus problemas. Tú dile, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. Ven y ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Come and see what God is going to do in your life. Y cuando ellos vienen, van a oír un llamado. ¿Qué es el llamado? Cristo diciéndoles, ¿qué? Sígueme, follow me, sígueme. Y vemos vidas siendo cambiadas. Okay. Pero les voy a decir que debemos de tener un corazón para el uno. Y cuando pensamos en el uno, inmediatamente vamos, el que está en la cantina, el que está en la cárcel, el muchacho travieso del barrio que sabemos que se está robando cosas en la noche del vecino ahí que tenemos, right? Pero en la iglesia hay muchos unos. Y tú quizás te preguntas, pues pastor, yo creo que soy un seguidor, pero no sé si soy un discípulo o soy un uno. Te voy a dar una prueba para ayudarte. ¿Qué es tu respuesta a si tienes una historia? Do you have a story? ¿Tienes una historia? Mi hermana Candy y mi hermano Victor compartieron con nosotros hoy esta mañana su historia. Juan compartió su historia porque cuando leímos allí en el capítulo 1 de San Juan, el último versículo que leímos, Juan 1, versículo 39, Juan se recordaba tanto de su historia que dijo, porque era como la hora décima, hasta se recordaba la hora cuando reconoció a Jesús. Era en el año 1987, octubre, un mes antes de cumplir 12 años de edad. Estábamos en la iglesia del pueblo, la que se encontraba en el 225. Teníamos dos maestros, era una pareja que eran los maestros de escuela dominical, eran puertorriqueños. Y me recuerdo que en ese servicio, Martín se llamaba el maestro, nos habló de Cristo y del plan de salvación. Y nos guió en una oración donde confesamos a Jesús como Señor y pusimos nuestra fe. Y me recuerdo esa fecha porque me recuerdo como si fue ayer que nos dijo, ahora sí, escriben la fecha en su Biblia. Y yo abrí mi Biblia y lo escribí. Y todavía en la casa de mi mamá tengo esa Biblia. Unos años atrás mi hermana me dijo, ven, y ella sacó una Biblia y me dijo, look, yo estaba allí en esa clase también y yo escribí en mi Biblia esa fecha. Esa es mi historia. Tengo un amigo de aquí de la iglesia, Arnie se crió con nosotros, sus papás eran amigos de mis papás antes de ser casados.
Y Arnie platica de que él tenía como 11 o 12 años de edad y alguien tocó en la puerta. Él abrió, no se recuerda qué le dijeron, ni sabe quién era, nomás que le hablaron de Cristo, y en ese momento él entregó su corazón a Cristo. ¿Qué es tu historia? Si tú dices, pastor, yo he estado en la iglesia toda mi vida, pero no tengo una historia, hoy puede ser tu historia. Hoy, mayo 2021, puede ser tu historia, donde decidiste de seguir a Cristo. Voy a pedir a todos que cierren sus Biblias, cierren sus ojos y inclinen sus rostros. Quizás presente hoy, esta mañana, hay alguien que es tu primera vez en la iglesia. Eres un uno, pero quieres salir de aquí un discípulo, un seguidor de Jesús. Quizás eres nuevo a la iglesia, ya has venido un par de veces, pero sabes en tu corazón que eres un uno y Cristo te llama hoy esta mañana diciéndote, sígueme y ser un discípulo. Quizás has tenido años en la iglesia y aunque tienes años en la iglesia, no tienes una historia, no te recuerdas de que si realmente te has entregado al Señor. No sabes, tienes una duda si eres un uno o eres un discípulo. Pero hoy, esta mañana, quieres salir de aquí un discípulo. Si tú eres un uno hoy, esta mañana, que dices, yo necesito a Cristo, I need Jesus, yo no sé de nada, pero todo lo que sé es que yo necesito a Cristo, te voy a pedir que levantes tu mano. Habrá alguien que dice, yo te veo, lo puedes bajar, Dios te bendiga, te veo allá atrás, que Dios me los bendiga, la veo allí atrás. Habrá alguien aquí en el medio que dice, yo necesito a Cristo, I need Jesus. Yo te veo, que Dios te bendiga, mi hermana. Acá a mi derecha, veo a uno allá atrás, aquí en el medio, que Dios me los bendiga, God bless you. Habrá alguien en el balcón, los veo allá con las manos arriba, que Dios me los bendiga, God bless you. Pueden bajar sus manos. Vamos todos en este momento a orar y confesar juntos lo que creemos. Repiten conmigo, di, Dios Padre, te doy gracias que esta mañana me encuentro en tu casa de oración y respondo al llamado, sígueme. Yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor, el Rey, el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Creo con todo mi corazón que Él vino a este mundo, entregó su vida, fue arrestado, fue azotado, fue crucificado y fue sepultado. Pero 3 días después, tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes una nueva vida, vida en abundancia y vida eterna. Yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor.